Buenos días, sus señorías. O ¿cómo están ustedes? Que era el otro saludo de los payasos. Yo muy bien, gracias. Os traigo hoy un vídeo sobre gambas, que ya era hora. Esto es una pequeña añadido al vídeo, al primer vídeo de la serie de terminales que hicimos hace un tiempo. En el más sencillo, no en el multiterminal, sino en el terminal, me pregunta em, no me acuerdo el nombre, Calvas 111 o algo así. Luego lo pondré en la explicación del vídeo. Me pregunta cómo se puede, al terminal que creamos en este programa, que es este que os traigo aquí hoy, que lo que hacía era crear un terminal, sin más, y teníamos un terminal desde Gambas. ¿Cómo se podía enviar comandos a este terminal utilizando, por ejemplo, un botón? Bien, pues es lo que os traigo aquí hoy. Primero, pues nada, el código, ya lo visteis, si visteis el otro vídeo, pues nada, es muy sencillo. Simplemente cargamos en el proyecto los componentes gbterm y gbformTerminal y con esto ya tenemos un terminal, la clase termView disponible, esta de aquí, para ponerla en el IDE a partir de, no sé dónde estaba eso, en especial. Será en vista, no me acuerdo dónde ubicaba el terminal, pero bueno, se pincha, se arrastra y se pone. A ver, que lo he pasado tan rápido que aquí está. Eso es terminal view, lo pones y ya está. Y bien, y ejecutando el código, que lo que único que hace es enviarle una shell, o sea, enviarle vía shell el programa BimBash, que es una shell del sistema operativo. Eso puede ser un poco lioso, pero ya sabéis, cuando en Gambas utilizamos .shell y paréntesis, lo que hacemos es enviar al sistema operativo un comando, pero que se va a abrir en una shell distinta, una shell del sistema operativo distinta a la que se está ejecutando el propio programa de Gambas. Si queremos que lo que se ejecute aquí sea en la misma shell del programa de Gambas, utilizaríamos exec, con todas sus peculiaridades y sus cosas. Pero para lo que estamos hablando, lo correcto es la shell BimBash o puede ser la otra shell del sistema operativo que normalmente viene, BinSH. Como veréis aquí la cosa cambia totalmente de formato. Esta es más antigua, no tiene los colorines, no nos dice dónde estamos ubicados, etcétera. Así que utilizamos la Burn Shell Again BimBash y ahora queda más bonito. Si nos dice dónde estamos y nos da los colorines que estamos. ¿Qué colorines nos da? Pues negro de fondo y este conjunto de colorines que no sé cómo se podría cambiar o poner. Sinceramente no lo sé, habría que ir al bash, me imagino qué ficheros utiliza y tal. Pero bueno, estos se ven bien refiriéndonos siempre a fondos oscuros. Si tenéis un tema oscuro del escritorio, podéis utilizar el color background y el color foreground. Si no os gusta, como es mi caso, el negro negro, pues podéis usar un gris oscuro, que tampoco queda mal y queda como más suave y más amable. Y ojo con esto del color foreground y color background, porque dependen del tema de escritorio que estéis usando. Si yo le pusiese que quiero el foreground en el tema de escritorio que uso, que es un tema claro, el color foreground por defecto es el negro. Entonces, cuando aquí escribimos en negro sobre gris oscuro, que no es precisamente lo más ideal, ¿no? Así que o lo dejéis como está, vamos a dejarlo pues así, como viene, sin más. Y como veis, simplemente este comando ya nos abre la shell. Al cerrar el formulario, matamos el proceso que controla ese termView y cerramos sin más. Y al soltar una tecla, lo que hacemos es ponerle el título. Aquí pone terminal a secas. Si pongo ls-l, ¿me veis? Me pone en qué carpeta Jorge Abu, es la que Jorge dentro de la máquina Abu. Y luego si me voy cd escritorio,
Me dice la máquina y luego la virgulilla que nos dice que es home del usuario y luego escritorio. ¿Ok? Esto es lo que vimos la otra vez, solo a modo de refresco de la memoria de la peña. Lo que me pide este usuario es si se pueden enviar comandos desde un botón, por ejemplo. Así que lo que he hecho es lo siguiente. Cambias esto que era el arrangement, que era fill, para que esto lo llenase todo, lo cambiamos a vertical. Y debajo, tirurí, tirurí, ponemos un hbox en horizontal que contenga comandos. Aquí he puesto algunos así al azar. Comandos, ls, catprofile, ls, etc, lo que sea, ¿no? Y limpiar el step. Y luego un botón que lo que hace es el comando que tengamos más un retorno de carro y lo envía. Esto es el meollo del vídeo que estamos viendo. Term input. Input lo que hace es enviar la cadena de texto que pongamos entre los paréntesis al terminal, sin más. El GVNewLine, es decir, el retorno de carro, es necesario para que el shell procese lo que le hemos mandado. Y después de hacerlo, devuelvo el foco del programa al terminal, porque no vamos a estar toda la vida seleccionando y pulsando botones, no tiene sentido. Entonces, la apariencia ahora, perdón, falta el detallito de que esto, que para la presentación inicial estaba falso, sea visible. Si ahora pulsamos, tenéis aquí, pues eso, ls-l, ejecutar el comando, ya lo tenéis, y el foco lo tenemos aquí. Si pulso, lo tenéis puesto. Si quiero otro, y si quiero limpiar, pues clear y limpiar. ¿Ok? No sé, bueno, sí sé qué utilidad tiene esto, sobre todo si ponemos comandos encadenados de algo que nos interese, por ejemplo, copiar el contenido de una carpeta a otra y después de eso hacer una copia de seguridad comprimida en otro lado, que son siempre secuencias de comandos, podéis construirlas en vez de estos comandos individuales, podéis construir esas secuencias de comandos aquí y os ahorráis en ese terminal, os ahorráis el trabajo de las cosas rutinarias de cada día. Y nada más, de momento nada más. Estoy haciendo un vídeo, bueno, no, ya lo subiré y ya lo sabréis. Mientras tanto, sed felices, disfrutad la vida, si no la disfrutáis por lo menos prestadle atención y que sea lo que Dios quiera.